Transformaciones elementales de los determinantes. Las transformaciones elementales o propiedades de los determinantes son las siguientes, las cuales vamos a ir viendo uno por uno mediante ejemplos. Cabe recalcar que las transformaciones elementales no es un método en sí, simplemente son propiedades que tienen los determinantes, las cuales podemos utilizarlas para poder convertir un determinante en uno más sencillo de calcular. Si dos columnas o dos filas son iguales, el determinante es igual a 0. Tenemos aquí un determinante de 3×3, el cual la primera y la segunda columna son iguales, entonces directamente su determinante es 0. En este otro ejemplo tenemos que las dos primeras filas son iguales, su determinante es igual a 0. Pero en este tercer ejemplo, las dos filas son iguales en los valores, pero en este elemento, el a sub 2, 3, el valor es menos 3. Por tanto, no son iguales. Por tanto, su determinante es diferente de 0. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante es igual a 0. Por ejemplo, tenemos este determinante del ejemplo anterior, el cual sabíamos que si dos filas son iguales, el determinante es igual a 0. Ahora, si en este caso para la fila 1 yo resto la fila 1 menos la fila 2, es decir, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, entonces directamente el determinante es 0. ¿Por qué? Porque tengo una fila de puros ceros, ¿no? Ahora, para la fila 1, también hubiera sido válido si hubiéramos hecho para la fila 2. Es decir, si yo hiciera la resta tanto para la fila 1 o para la fila 2, el resultado va a ser el mismo. El determinante igual va a ser a 0. De la misma forma se podría hacer entre columnas. Por ejemplo, este ejemplo. Si yo resto la columna 1 menos la columna 2, tendré o la primera columna igual a 0 o la segunda columna igual a puros ceros, y directamente el determinante es igual a 0. Pero no siempre se nos va a presentar un determinante así de sencillo, donde haya dos columnas que sean iguales. Por ejemplo, en este ejercicio se ve que ninguna fila son iguales ni ninguna columna son iguales. Pero haciendo transformaciones podemos volverlo a dos columnas iguales o que la suma o las restas sean iguales a 0. Por ejemplo, tenemos ese determinante, el cual para la fila 2 vamos a sumar la fila 1 más la fila 2, es decir, 3 menos 3, 0, 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Ahora para la fila 2 nuevamente vamos a sumar la fila 2 más la fila 3, 0 más 0, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0, así teniendo una fila de ceros, entonces el determinante es directamente igual a 0. Generalmente estos determinantes son iguales a 0 cuando estos son una combinación lineal de un vector, o es decir, una fila o una columna. Estas filas son en sí vectores, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, multiplico por menos 1 a toda esa fila y por menos 1 a toda esa otra fila y los sumo, es decir, aquí va a ser 3, 1, 2, 0, 2, 1, y los sumo, 3 más 0, 3, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3. Entonces, esos dos vectores son combinación lineal de este primer vector o la primera fila, ¿no? Que en temas más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Es por eso que se debe que su determinante es igual a 0, que los vectores son linealmente dependientes. Cabe recalcar que el determinante no siempre a la fuerza hay que volverlo a una fila o una columna 0. Hay determinantes en que sí se van a convertir así, pero hay determinantes que por más sumas, restas que hagamos entre filas o columnas, ninguna fila o columna van a ser ceros, pues porque esos vectores son linealmente independientes, ¿no? 3.
El determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de su diagonal principal. Para utilizar esta transformación, lo que debemos hacer con un determinante es escalonar, ¿no? Hacer que todo lo que esté abajo de aquí sea cero, ¿no? Para ello vamos a utilizar el proceso de eliminación de Gauss, ¿no? Para la fila 2, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 7 la fila 1 y sumarle la fila 2, para así poder tener un 0 en el primer elemento de la segunda fila. Para la fila 3, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 2 la fila 1 y sumarle la fila 3. ¿Por qué por la fila 1? Porque el 1 es el elemento pivot. Entonces, menos 7 por 1, menos 7, más 7, 0. Menos 7 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 7 por 3, menos 21. Más 3, menos 18. Para la fila 3, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Ahora, nuestro elemento pivot es este elemento, el A sub 2, 2. Para la fila 3, entonces, ya que queremos tener aquí un 0, vamos a multiplicar por menos 1 la fila 2 y sumarle la fila 3. Entonces, menos 1 por menos 1, 1, menos 1, 0. Menos 1 por menos 18, 18. 18 menos 5, 13. Ahora tenemos una matriz triangular superior. Por tanto, podemos utilizar esta transformación que nos dice que el determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de su diagonal principal. El producto de su diagonal principal es 1 por menos 1 por 13. Haciendo esta multiplicación tenemos que el determinante es menos 13. Ahora, algo muy importante que se debe observar es lo siguiente. Aquí está el mismo procedimiento, pero la diferencia es que para esta transformación lo que yo he hecho es multiplicar por menos 1 a la fila 3 y no a la fila 2, a la fila 3. Evidentemente el resultado me va a salir también lo mismo, 0 y 13, ¿verdad? Pero el signo aquí es negativo. Entonces el producto sería 1 por menos 1 por menos 13 y me saldría 13. Se puede ver que el signo es el que cambia, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estos dos resultados es el correcto? Haciendo por otro método, el resultado correcto es este. Ahora, ¿por qué suele pasar esto del signo? Es por de dónde pongas el menos 1. Si aquí yo he puesto el menos 1, me sale la respuesta correcta. Pero si yo pongo aquí el menos 1 para la otra fila, me sale 13. Como sugerencia, siempre poner el menos 1 en la fila pivot, que era esta en realidad, ¿no? Esta. Y no así en las otras, que nos va a salir el signo cambiado. Si se intercambian dos filas o dos columnas entre sí, el determinante cambia de signo. Del ejemplo anterior que hemos visto, al haber escalonado, si en esta parte podríamos haber sacado el signo de esta fila, es decir, hemos sacado el menos 1 afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque menos 1 por 0 da 0, menos 1 por 1 da menos 1, menos 1 por 18 da menos 18. Dice, el determinante simplemente cambia de signo, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí es igual, menos 1 por el producto de la diagonal principal, 1 por 13, y el resultado es el mismo, ¿no? 5. Si a los elementos de una fila o columna se les suman los elementos de otra multiplicados previamente por un número real, el valor del determinante no varía. Eso en anteriores ejemplos ya lo hemos hecho, como en este caso o en estos otros casos. Hemos multiplicado por un número real, en este caso menos 7, a una fila y luego lo hemos sumado. Algo que se debe aclarar es que en determinantes
se pueden sumar o restar entre filas o columnas, como es el anterior ejercicio, ¿no? Hemos multiplicado por un escalar la primera fila y le hemos sumado la segunda fila, ¿no? Que también se podría hacer entre columnas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, haber multiplicado por menos 3 la columna 1 y sumado la columna 3 para tener aquí un 0 o aquí un 0. Pero en matrices solo se pueden sumar o restar entre filas. Es decir, la fila 1 se la puede sumar o restar con la fila 2 y con la fila 3, ¿no? Haciendo el procedimiento de eliminación de Gauss, ¿no? Pero no podemos sumar o restar entre columnas, porque en matrices estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Aquí estamos determinando lo que es un escalar, un número, ¿verdad? Al final el determinante es un escalar, pero aquí vamos a hallar lo que son las raíces o los valores para los cuales el sistema tiene solución. 6. Si se multiplica un determinante por un número real, queda multiplicado por dicho número cualquier fila o cualquier columna, pero solo una. El ejemplo anterior de la misma manera. Hemos sacado el signo, ¿verdad? Aquí el negativo, menos 1, y si multiplicamos nuevamente este menos 1 por la segunda fila, vamos a tener la fila anterior, ¿verdad? 7. Si todos los elementos de una fila o columna están formados por dos sumandos, dicho determinante se descompone en la suma de dos determinantes, en los que las demás filas o columnas permanecen invariantes. Por ejemplo, en esta primera columna yo puedo descomponerlo en 2 más 4, 6, 2 más 2, 4, 2 más 0, 2. Entonces dicho determinante dice que se puede descomponer en la suma de dos determinantes, ¿no? Donde la primera columna está descompuesto en dos sumandos, ¿verdad? Y las otras columnas, dice, permanecen invariantes, es decir, se las copia tal cual, ¿no? 3, 3, 3, 2, 1, menos 1, 3, 3, 3, 2, 1, menos 1. Cabe recalcar que los dos sumandos, uno de ellos debe ser los mismos valores, es decir, no puedo yo tomar, digamos, acá un 2, acá un 0, 0 más 4, claro, es 4, y aquí digamos un 1 y 1, 1 más 1 es 2. Lo que yo voy a hacer es sacar el 2 de la primera columna y sacar el 3 de la primera columna, aprovechando que son los mismos términos. Saco el 2 y saco el 3. Obviamente recordamos las anteriores transformaciones que dice que si yo multiplico el 2 a la primera columna y si yo multiplico el 3 a la segunda columna, me va a dar el anterior determinante, ¿no? Ahora, ¿para qué hice eso? Para tener la primera y la segunda columna iguales, ¿verdad? ¿Y qué me decía otra transformación? Que si dos columnas o dos filas son iguales, el determinante es directamente 0, es decir, todo esto es 0. Ya no tengo que hacer todo este trabajo, simplemente este determinante, ¿no? Ahora, para este determinante lo que yo voy a hacer es escalonarlo, pero tomando en este caso como fila pivot la tercera. Lo que voy a hacer es multiplicar por 2 a la tercera fila y sumarle la primera fila. Es decir, 2 por menos 1, menos 2, más 2, va a dar 0. Y así vamos a ir haciendo el proceso, ¿verdad? Para la fila 2 de la misma manera, con el fin de obtener aquí un 0 y aquí otro 0. Luego, otra cosa que también podría hacer es sacar un 2 de la segunda fila. Si saco un 2 de la segunda fila, aquí me va a quedar 1 y aquí 3. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 0, 0. ¿Esto para qué hice? Para que, como voy a tomar esta segunda fila como fila pivot, podrá ser más fácil el buscar un número, un escalar, que multiplicado por la segunda fila y sumado a la primera me dé aquí un 0, con el fin de obtener una matriz triangular inferior. Y como dice otra transformación, el determinante de una matriz triangular inferior o superior es igual al producto de su diagonal principal. Cabe recalcar también que el menos 3 que estoy multiplicando lo estoy poniendo en la segunda fila. Como les dije anteriormente, si lo hubiera puesto en la primera fila, el signo me saldría
cambiado y el resultado sería incorrecto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 2 por el producto de la diagonal principal, que es 1 por 3 por menos 1, el resultado es menos 6. Si lo verifican con otro método o con alguna otra aplicación o calculadora, verán que el resultado es el correcto. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden realizar en la caja de comentarios.